Venga, buenos días y gracias por la asistencia. Bien, comenzamos esta actividad de los viernes que tenemos en esta facultad. Tener actividades los viernes un poco fue una iniciativa cuando se reformaron los planes de estudio y demás, con la idea de dejar los viernes más descargados de las clases tradicionales y poder traer al centro pues experiencias, actividades digamos más prácticas, y en esta línea se enmarca este acto de hoy, este seminario sobre el desarrollo turístico de Canarias, el papel del mercado británico particularmente y los desafíos del Brexit. Quería yo destacar digamos, el espíritu de colaboración de Calínico, de este nutrido grupo de profesionales del turismo. Como saben, buena parte de ellos ya se presentarán y ya les comentarán un poco más, pero bueno, tanto profesionales en activo en el ámbito del turismo, directivos, propietarios de grandes hoteles de la isla. Y además, pensemos que igual están ustedes empezando los estudios de turismo todavía, igual no son capaces de ver la trascendencia, pero están ustedes delante de personas que el que más, el que menos ha dirigido a miles de trabajadores, han tenido a su cargo, gente con muchísima experiencia, que han sido reconocidos también recientemente por el Centro de Iniciativas Turísticas de Santa Cruz de Tenerife con el Premio de Amables del Turismo y Convivencia Ciudadana. Y se trata de un grupo, y la parte también que yo quería resaltar, muy comprometido con el conocimiento y con la universidad, ¿no? Colaboran desinteresadamente con la universidad para aportar pues, su experiencia, sus conocimientos, y pensemos que el futuro del turismo en Canarias está ahí, en el conocimiento, en innovar, en adelantarse a las estrategias de los competidores, en pensar mucho, ¿no? Y ahí el papel de la generación de todos ustedes tendrá que ser fundamental para no hacer más de lo mismo y seguir repitiendo esquemas, sino ser capaces de renovar el destino, de ir innovando, y para eso la formación es fundamental y la transmisión de esos conocimientos desde una generación con más experiencia hacia todos ustedes y todos nosotros pues es de suma importancia. Pues bien, les dejo con el seminario. Quería pedir un aplauso a Calínico por estar hoy aquí con nosotros, porque realmente es una labor muy importante la que hace. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar aquí. La reunión ha empezado un poco pasada por agua, porque se ha derramado un vaso por aquí, pero Calínico está preparada para todo. Hemos traído a uno con pañuelo para secar. Porque el imprevisto en principio nos está saliendo. Bueno, Calínico es un grupo de hoteleros, veteranos hoteleros, que exige como requisito exigencia con flexibilidad de haber desempeñado la función de dirección de hoteles o altos cargos en hoteles durante 35 años al menos. Eso hace que tengamos una cantidad de información muy valiosa. Varios de nosotros estamos jubilados ya, aunque seguimos nuestra vida activa, pero no dentro de los hoteles, y otros de los presentes, varios de los que están en la mesa, siguen en activo, con lo cual nos enriquecemos interiormente también en nuestro grupo. La universidad nos ha pedido hoy que tratemos el tema sobre el Brexit, el desarrollo y la evolución del desarrollo turístico de Canarias y los desafíos del Brexit. Esto es una cosa que nos cogió de sorpresa, pues bueno, evidentemente a todos, porque cuando se celebra el referéndum,
las encuestas, que pondremos cada vez más entre comillas, decían que no se iba a aprobar. Pero se aprobó. Y ahora les contaremos lo que sabemos nosotros. Quiero presentarles a quienes están aquí en la mesa. Empezando por mi derecha, José Fernando Cabrera es un empresario hotelero y yo voy a decir lo que siento de verdad. Es un empresario ejemplar hotelero de hotel de 5 estrellas en el sur de Tenerife. Además es ingeniero industrial y él fue presidente de Asotel pues, la vez anterior, le sustituyó al actual que está ahora. Isidro Dardiña, con un currículum profesional tremendo, fue director general del Hotel Botánico y posteriormente pasó a dirigir director general la cadena de San Garden, que eran los hoteles Antelia, el Torrisca y todo este grupo de hoteles. Agustín Ávila, una trayectoria pues, muy grande en materia hotelera. No es que sea mayor, es que empezó muy pronto, pero cuando yo empezaba a estudiar él trabajaba en hoteles ya, entonces, pues bueno, pues mucha experiencia. Trabajó, él inauguró el Hotel La Paz del Puerto de la Cruz, estamos hablando hace bastantes años. Después llevó Garden Hoteles, que era el Hotel Orotava Garden, el Hotel La Pega, los Gigantes, todo esto. Y últimamente Spring Hoteles, pues que era el Pitágoras Vulcano, Playa La Arena, Playa Arona, Gran Hotel y Costa de los Gigantes. Bueno, yo trabajé, últimos trabajos fue la Dirección General de Tender, fui gerente de Asotel hace años y bueno, y también sé un poquito de esto. Ramón Michán, como le dé la vena, les habla en inglés, porque eso es lo que hizo en una de nuestras charlas con ustedes, porque él es licenciado en Filología Inglesa en esta universidad, y entonces soltó el tema en inglés y dijo, si alguno no me ha entendido, mejor que lo sigan esta profesión. Bueno, pero también es que eran alumnos de tercero y de cuarto. Cuando se están primero hay mucho tiempo de aprender los idiomas rápido. Ramón Michán, aparte de un gran historial hotelero también, su último trabajo fue director del hotel Playa La Arena, allá en Los Gigantes. Luego está Patricio Faller, bueno, nosotros le conocemos, esta vez es uno de los jovencitos del grupo, y bueno, el pelito un poco blanco, pero el pelo sale blanco a veces muy pronto. Y entonces, pues, él actualmente es el director responsable comercial y marketing del Hotel Botánico y trabajó de director también en el Hotel Bahía de Duque y bueno, tiene una experiencia hotelera muy buena. Y Jesús Orama, pues bueno, Jesús Orama es nuestro último fichaje. Se está estrenando hoy. Delantero cero. Sí, creemos que es nuestro Messi o Cristiano Ronaldo, ahí lo estamos probando. Entonces, él es el actual director de H10, Costa de Gran, Costa de Pata. Por eso nosotros necesitamos gente que esté en activo, porque para hablar con ustedes no solo podemos hablar de lo que escuchamos antes, sino de lo que está sucediendo ahora. Le hemos querido dar un orden a esto y va a comenzar Ramón Michán, aquí a la izquierda, contando un poco el origen del turismo británico en Tenerife y en Canarias. Él es bastante ameno hablando, pero consideramos fundamental conocer cómo nace esto, cómo comienza, para después poder entender mejor lo que queremos seguirles contando a continuación. Ramón, por favor. Sí, claro. Sí. Que no me lo tomo. Me van a permitir, me voy a poner cómodo. Hola. Bueno, como ha dicho Eduardo, mi nombre es Ramón Michán. Tengo 70 años. Empecé a trabajar en hostelería a los 15 años, hasta que me jubilé a los 64. El turismo ha sido para mí mi vida, mi trabajo y una de mis pasiones. Para mí es una alegría ver a tantos jóvenes de aquí que tienen o que pueden tener el mismo interés por el turismo que yo he tenido toda mi vida. Voy a hacerles una pequeña presentación sobre la historia del turismo en general y sobre todo del turismo en Canarias. Pero, sinceramente, más que aportar el conocimiento,
lo que me gustaría es aportarle entusiasmo. Si yo logro hoy contagiarle un poquito del entusiasmo que yo tengo por el turismo, estaré muy contento. Y sin más preámbulos, pues vamos allá. A ver si logro poner esto aquí y que se caiga. Vale. Bueno, me han dicho que explique un poco la historia del turismo. Mire, el turismo es básicamente un invento británico. Podemos considerar como inicio del turismo los viajes que se hacen a partir del siglo XVII y que se denomina el Grand Tour. El Grand Tour es un viaje que hacen los jóvenes adinerados de toda Europa, pero principalmente de Gran Bretaña, para visitar los países con monumentos, con historia, con cultura del continente europeo. Estos son, digo, ya los inicios de unos viajes turísticos. Estos jóvenes viajan por Europa acompañados o de un clérigo o de un tutor, y hacen unos itinerarios que incluyen normalmente a Francia y a Italia. España queda al margen, no solamente queda al margen de estas visitas, sino que los jóvenes españoles de aquella época no pueden viajar al extranjero, entre otras cosas porque el rey no quería que se contagiaran de estas ideas protestantes que estaban circulando ya por toda Europa. Luego, ya digo, este Grand Tour es el inicio, un poco básico, pero es el inicio de los viajes turísticos. No llegan ni a España y mucho menos a Canarias. Ya el siguiente paso lo tenemos en 1841, cuando un joven británico que se llama Thomas Cook organiza una excursión de un día para una sociedad religiosa de la que él formaba parte. Organiza un viaje en tren muy cortito, de Leicester a Loughborough, y cobra a un chelín la excursión. Para su sorpresa, se apuntan 500 personas. Este hombre, Thomas Cook, se da cuenta de que ahí hay un gran potencial y rápidamente empieza a organizar viajes organizados por toda Inglaterra. En el año 1850 ya él organiza excursiones por Escocia, por Gales, por Inglaterra. En el año 1855 da el salto al continente con un primer viaje a Amberes. Y ahí empieza la agencia de viajes Thomas Cook, que después sigue su hijo, John Mason Cook, y siguen sus herederos, que después lo compra la compañía de ferrocarriles Wagon Lee, y que sigue hasta nuestra época en que pertenece a un consorcio alemán. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Canarias? En Canarias, hablar del turismo en Canarias es hablar en gran medida de la historia de Puerto de la Cruz, o mejor dicho, de Puerto de la Orotava, como se llamaba entonces. Voy a intentar explicarles cómo y por qué nació el turismo en Tenerife y en el Puerto de la Orotava. ¿Me entienden bien? Sí. ¿Voy muy rápido? ¿Voy bien? Bueno, bien. Para hablar de cómo nació el turismo en Tenerife, me tengo que referir a dos negocios importantes que había antes del turismo. El primer negocio importante fue la exportación de vinos. A partir del siglo XVII hay una gran exportación de vino de Tenerife, principalmente a Inglaterra. Se exporta tanto vino que William Shakespeare hace referencia al vino canario en 3 de sus obras. En 3 de sus obras aparece un personaje que dice: este ha bebido mucho vino canario. El vino canario que se exportaba no es el que tenemos hoy,
sino era el vino llamado Malvasía, en inglés Malmsey, sencillamente porque era el que mejor aguantaba el viaje en barco hasta Inglaterra. Bueno, este negocio estaba en manos de comerciantes británicos, pero poco a poco pasa a manos de comerciantes irlandeses. A partir de ese mismo siglo, el siglo XVII, hay una brutal represión por parte de los ingleses a los irlandeses, y muchos irlandeses tienen que huir, sobre todo los que tenían comercios, los que tenían dinero, y no querían convertirse al anglicanismo, ni querían jurar lealtad al rey inglés, pues huyen de Irlanda y muchos de ellos son acogidos en España. Estos comerciantes se ubican principalmente en la bahía de Cádiz, Jerez y en el puerto de La Orotava. Aquí se hace con el negocio del vino. El gobierno español, desde luego, lo favorece a ellos antes que a los británicos. Y este negocio los hace a todos ricos. En poco tiempo, esta familia irlandesa, prácticamente la clase adinerada de Tenerife. Esta gente quiere adaptarse lo mejor posible, quieren convertirse en españoles y lo hacen de una manera perfecta, hasta el punto que hasta traducen sus apellidos. Y por eso un poco la huella de estas personas se ha perdido. Por ejemplo, el que se llamaba White pasa a llamarse Blanco, el que se llamaba Brook pasa a llamarse Arroyo, el que se llamaba Callaghan pasa a llamarse Cologan. Bien, como digo, esta gente se hace con el negocio del vino, que funciona muy bien, hasta que empieza a decaer por la competencia de los vinos portugueses. Pero cuando termina el negocio del vino, aparece otro negocio tan bueno o mejor, que es el negocio de la cochinilla. ¿Saben ustedes lo que es la cochinilla? La cochinilla es un insecto que vive en una planta que se llama la tunera, en el nombre científico Opuntia. Bueno, pues este insecto, cuando se machaca, produce un líquido rojo que sirve para teñir la ropa. Entonces, en el siglo XVIII, siglo XIX, la industria textil inglesa está en auge, necesita mucho colorante. Y aquí está Tenerife exportando cochinillo. Cuanto más enviaba, más demanda había. O sea, es un negocio igualmente bueno o mejor que el vino, hasta el punto que se quitan muchos viñedos y se plantan tuneras. Y todo va viento en popa toda vela hasta mediados del siglo XIX, que a alguien se le ocurre descubrir un producto que se llama la anilina, que prácticamente no vale nada y que hace lo mismo que la cochinilla. Entonces resulta de que esta clase dominante, que tiene muchas fincas, que tiene muchas casas, se encuentra de la noche a la mañana prácticamente en la bancarrota. Necesitan urgentemente descubrir otro negocio que le dé liquidez, que le aporte dinero. Y se dan cuenta de que hay un maravilloso negocio justo delante de sus narices y no lo habían visto. Porque resulta que al mismo tiempo que se exportaba vino, que se exportaba cochinilla, también se exportaban noticias, se exportaba información sobre el puerto de La Orotava, sobre el valle de La Orotava. Y esta información es que cuando los marineros, cuando los navegantes llegaban a Inglaterra, decían: oiga, allí hay un clima maravilloso, allí hay una temperatura más o menos estable todo el año, y aquello es muy bueno para las personas que sufren de tuberculosis. Hoy en día, si le digo la tuberculosis, pues eso, pues, francamente, pues no tiene importancia, porque hoy hay antibióticos que se curan. Pero en el siglo XVIII, siglo XIX, si sufre de tuberculosis,
y no puedes ir a un clima donde te sientas mejor, pues lo vas a pasar muy mal y te vas a morir. Entonces, empiezan a venir en los barcos algunos pacientes de tuberculosis y resulta que aquí se mejoran o se curan. Eso crea una cadena de información que cada vez empiezan a venir más. Tenemos la suerte de que hay un médico que se llama William Wilde, que es el padre de Oscar Wilde, que viene a Madeira para estudiar el clima de Madeira en relación al tema de la tuberculosis. Tengan en cuenta que en el siglo XIX la primera causa de muerte es la tuberculosis. O sea, que era un tema de capital importancia para la medicina. Bueno, pues viene este médico, William Wilde, que resulta que es uno de los médicos de la reina Victoria de Inglaterra. Viene a Madeira y cuando está en Madeira alguien le dice: oye, ¿por qué no vas a Puerto de la Orotava? Que allí también están yendo algunos enfermos. Por cierto, estos enfermos se llaman invalids, que llamaban los ingleses. Bueno, pues este hombre viene para acá y cuando vuelve a Inglaterra dice: oiga, el clima de Madeira es muy bueno, pero el clima del Valle de la Orotava, que no voy a contar, es el clima ideal para los enfermos de tuberculosis. Claro, esto lo dice el médico de la reina Victoria y empiezan a venir más y cada vez más. Y conforme van mejorando los medios de transporte en el siglo XIX, pues vienen más. Entonces, esta clase adinerada, que de buenas a primeras se ha quedado prácticamente en la bancarrota, se da cuenta del potencial que tiene el turismo. No hay donde alojar a esta gente. Se van alojando en casas particulares, en pequeños hotelitos, muchos de ellos con una enfermera inglesa al frente. Pero la clase pudiente de Tenerife